hay algo parecido a lo que se llama conciencia nacional o es una metáfora. Se ha hablado de conciencia nacional en teóricos e intelectuales como René Zabaleta Mercado, Sergio Almaraz Paz y Marcelo Quiroga Santa Cruz. Podemos alargar la lista. Y obviamente también del mismo modo se ha hablado de una conciencia colectiva, por ejemplo, de una conciencia de clase. Lo ha hecho Guillermo Lora. Fausto Reinaga habla de una conciencia india. Entonces, nuevamente la pregunta, ¿es una metáfora o es un acontecimiento? Porque conciencia, en tanto sujeto, en tanto experiencia y memoria, son acontecimientos individualizados. Es decir, hay la certeza desde el propio cuerpo, de su propia existencia y de su propia experiencia. Y hay preguntas en ese sentido. Sin embargo, sabemos que no podemos separar individuo de Estado, individuo de sociedad. El individuo se da de una sociedad moderna. Entonces también el individuo es un acontecimiento social, pero también es un acontecimiento estatal. Alguien diría, es un acontecimiento del mercado. Bueno, está en discusión, pero aquí la discusión no es esa, la discusión es otra. La discusión es si podemos hablar de una conciencia colectiva. Podemos decir que no se puede resolver tan fácilmente el asunto, porque la conciencia también es una conciencia social. Y lo individual también es un acontecimiento social. Y en ese sentido puede haber distintas connotaciones de lo que se quiere decir. Se puede jugar con los alcances de la metáfora, pero también con los alcances del concepto. En estricto sentido, podemos decir, hay una conciencia. Y hablamos de conciencia de manera personalizada, de manera individualizada. Este es el referente de la psicología. Sin embargo, en filosofía, conciencia tiene otras connotaciones. Es un concepto que adquiere cierta connotación cultural y por lo tanto también cierta connotación filosófica en el sentido de una conciencia, de un pensamiento que se piensa a sí mismo, que reflexiona. En ese sentido, volvemos a la pregunta y volvemos a decir que no se puede separar tan fácilmente el acontecimiento individualizado del acontecimiento social. Pero, ¿qué nos interesa al respecto de esta reflexión? Lo que nos interesa es la encrucijada en la que se encuentra un país, una nación, la población de ese país, la población de esa nación, en un momento determinado de su propia historia. Ciertamente aquí también hay generalizaciones, población, la población del país, la población de la nación, olvidando de que estamos hablando de multitudes, inclusive distribuidas en una geografía política también diferenciada ecológicamente, y también podemos hablar de una diferenciación social. Si ustedes quieren, de una diferenciación de clases sociales. Sin embargo, otra vez nos vemos con la metáfora, estamos hablando de una metáfora, estamos suponiendo un sujeto nacional. Bueno, estas metáforas son usadas para ilustrar, para dar una cierta figura, una cierta configuración a la conceptualización y sobre todo a la preocupación inherente a la reflexión, y mejor si es a la crítica. Y en ese sentido la pregunta va y tiene asidero
en la medida que nos preguntamos si puede salir un país y una nación, los sujetos sociales de ese país y de la nación, de su encrucijada, cuando se encuentran en ella. Es el caso de Bolivia nuevamente en esta temporalidad, en esta tercera década del siglo XXI, cuando ya ha experimentado 2 décadas de las gestiones de gobiernos neopopulistas, mal llamados progresistas, que de progresismo solo tienen el nombre o la pretensión. Entonces, asistimos a los desenlaces de estas gestiones que son catastróficas. Lo que no quiere decir que estamos salvando a las anteriores gestiones, a los anteriores ciclos, por ejemplo, el ciclo neoliberal, que también más o menos duró 2 décadas. De ninguna manera, porque también en un momento determinado, para decirlo de esa manera, la población boliviana, el sujeto social boliviano, se encontró en una encrucijada por el alto costo de la crisis social y el alto costo de los recursos naturales y el alto costo de la soberanía entregada por parte de las gestiones neoliberales. Entonces, en ese momento se encontró en una encrucijada y la salida de la encrucijada fue la movilización prolongada 2000-2005. En relación y respecto a esta crisis que viene por el otro lado, para decirlo de ese modo, en sentido comparativo, que viene por el lado de las gestiones neopopulistas, de lo que hemos llamado la forma de gubernamentalidad clientelar. Nos encontramos también en un desenlace catastrófico por la destrucción del país, lo diremos así, no solamente metafóricamente, sino porque evidentemente se puede constatar en las millones de hectáreas incineradas de los bosques de la Amazonía y del Chaco durante bastantes años. Se ha llegado al colmo este año, 2024, de la incineración de 10 millones de hectáreas. Y en el Madidi se tienen otras que no están contabilizadas. Entonces estamos en una situación difícil. Más difícil aún si tomamos en cuenta la situación de los recursos naturales que han sido entregados casi de la misma manera que durante el ciclo de gestiones de gobiernos neoliberales. Es decir, en otras palabras, como lo hemos dicho antes, neoliberales y neopopulistas comparten el mismo modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente. Ambos son destructivos respecto a los intereses, a los recursos, a las cualidades, a los atributos y al propio destino de una nación, lo diremos en ese sentido metafórico. Entonces, la pregunta es, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a hacer el pueblo boliviano ante esta encrucijada? ¿Va a recurrir a una nueva movilización prolongada? ¿Va a sublevarse, va a rebelarse? ¿Va a insurreccionarse como lo ha hecho antes para resolver el problema? Esa es una pregunta que solamente se puede responder en un futuro inmediato o en un futuro mediato. Sin embargo, digamos, ahí está la pregunta. Es decir, la pregunta tiene su memoria, tiene sus antecedentes, obviamente en distintos contextos. Podemos también hablar del contexto de la Revolución del 52, cuando
se da lugar una insurrección minera, obrera, fabril, campesina y popular contra el régimen oligárquico. Entonces, hay una tradición insurreccional en Bolivia. Podríamos animarnos a decir, metafóricamente, que hay una vocación insurreccional para resolver los problemas candentes o los problemas históricos, políticos, económicos y sociales, inclusive los problemas culturales, si incorporamos un factor, un sustrato condicionante desde el nacimiento de la República, que es precisamente el acontecimiento colonial. Y en el sentido de las luchas anticoloniales y las prácticas descolonizadoras y las resistencias descolonizadoras, este es un tema cultural, porque tiene que ver también con las instituciones culturales, concretamente con la modernidad, pero también con las instituciones coloniales, heredadas de la colonia, y con la colonialidad. Entonces, la pregunta que hemos hecho tiene que ver precisamente con una encrucijada que se presenta por ser posterior a las insurrecciones que hemos mencionado, de una manera más complicada, porque aquí se requiere una especie de reflexión profunda, de autocrítica profunda, colectiva y social del pueblo boliviano. Y eso equivale a una pedagogía también política, es decir, a un aprendizaje de todo lo que se ha vivido, de lo que se ha experimentado y de los errores que se han cometido. Porque de lo que se trata es ya no volver a cometer a los mismos errores que nos han llevado a esta situación o a situaciones parecidas a antes, donde no encontrábamos desenlaces satisfactorios para la población boliviana, para el sujeto social boliviano. Entonces estamos pues ante un dilema en plena encrucijada. Y ese dilema y esa encrucijada tienen una pregunta: ¿podremos? ¿Podremos salir de la encrucijada de manera positiva? ¿Podemos encaminarnos de manera esperanzadora a buscar un destino o a forjar un destino que sea un destino forjado por nuestros propios cuerpos, nuestras propias manos, nuestras propias pasiones, nuestras propias finalidades auténticamente constituidas? No lo sabemos. Eso depende de varias condiciones. Diremos a la vieja usanza, condiciones subjetivas y condiciones objetivas. Pero dejemos la vieja usanza, hablemos de manera más solvente. Condiciones de posibilidad históricas, políticas, culturales, que ya es una aproximación. Condiciones de posibilidad, sobre todo subjetivas, en el sentido de una conciencia, volvemos a la conciencia, una conciencia colectiva, que ha hecho conciencia histórica de lo que ha ocurrido y que asuma su responsabilidad histórica en este momento, en el momento presente, en el momento de la encrucijada. No lo sabemos, pero podemos decir y saber lo que debemos, lo que tiene que ocurrir si no queremos perder el país, si queremos un porvenir para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos y los hijos de nuestros nietos. Entonces, en consecuencia, lo que viene no depende del azar solamente, no depende de factores externos, sino depende de nuestra propia voluntad, del conjunto o el conglomerado de las voluntades singulares, de lo que queremos hacer,
de las finalidades que podemos impregnar en esa materialidad fluida que llamamos tiempo. Entonces, depende de lo que hagamos. Y por lo tanto, es un llamado a la responsabilidad popular, a la responsabilidad social, a la responsabilidad del pueblo boliviano, a la responsabilidad del sujeto colectivo que habita estos territorios andinos, amazónicos y chaqueños. Se trata de una convocatoria, también de una interpelación. Volvamos a decirlo y utilizar ese concepto, un llamado a la conciencia, aunque suene un tanto religioso, pero no es la tonalidad que queremos darle la tonalidad de una conciencia histórica, también de una conciencia del presente, en los espesores del presente, puesto que en el presente es cuando debemos actuar, puesto que en el presente debemos considerar el contexto que se da en el presente, la composición y la correlación de fuerzas, el alcance de la crisis múltiple, sobre todo de la crisis ecológica y también de la crisis de la civilización moderna. Para decirlo en sentido común y de una manera comediante, se trata de zarandearnos, de decir y gritar despierta. No seas cómplice de tu propio suicidio colectivo y social como país. No seas cómplice de la destrucción ecológica. No seas cómplice del vaciamiento de los recursos naturales. No seas cómplice de una clase política que tiene dos versiones. Una versión supuesta de izquierda y otra versión señalada de derecha. Una versión neopopulista y una versión neoliberal. Ambas versiones de la decadencia política nos han mostrado estilos del vaciamiento de las arcas del Estado, del esquilmamiento del pueblo, del enriquecimiento privado en el marco atiborrado y barroco de una gigantesca corrosión institucional y una galopante corrupción generalizada. No vamos a discutir aquí dónde y quiénes han hecho más daño. Podemos anotar que desde la perspectiva, para decirlo de ese modo ilustrativo, de izquierda, es imperdonable que los que hablan a nombre del pueblo sean precisamente los que lo esquilman, que los que dicen que son partidarios de la revolución sean precisamente los que se enriquezcan. Si esto ocurre del otro lado, del lado neoliberal, si esto ya ha ocurrido antes por ese lado, en el caso de los supuestos revolucionarios, en realidad revolucionarios de pacotilla, es imperdonable, porque precisamente el pueblo les ha dado confianza porque se han presentado como amigos del pueblo. Se les ha abierto la casa, han entrado en la casa, se han llevado todo y han violado a los que conviven en la casa. Esto obviamente es imperdonable. Lo que llama la atención es que, a pesar de lo que ha ocurrido, a sabiendas se siga discutiendo si van a seguir o no van a seguir, si van a disputar a las próximas elecciones en plena escisión del partido oficial. Obviamente también es inaudito buscar una alternativa electoral en la oposición. A pesar de que hay excepciones,
Estas excepciones, sobre todo de mujeres, confirman la regla, puesto que un grupo de mujeres que hacen su papel de fiscalizadoras y defensoras del medio ambiente no hacen una oposición. El problema es más grave que moverse entre oficialismo y oposición. El problema no se resuelve de manera pendular en un espectro político mezquino. El problema es más profundo. El problema es peligroso. Está en cuestión la vida de esta población, de este sujeto social que llamamos boliviana y boliviano. El problema es que está en cuestión el porvenir, si va a haber porvenir para nuestros hijos y nuestros nietos, inclusive para los hijos y los nietos de la burguesía rentista que ha gobernado, de los avasalladores, de los depredadores, mineros, buscadores compulsivos del oro que entregan a las transnacionales. Llama la atención que tampoco tienen estos avasalladores y depredadores conciencia, solo tienen el apego a la satisfacción inmediata, al placer provisional de sus deseos restringidos a su angustia, lo que demuestra que ni siquiera aman a los suyos, pues no se preocupan por su porvenir. Ante semejante elocuencia de las miserias humanas, se requiere una catarsis, se requiere una voluntad descomunal, se requiere liberar la voluntad de potencia social, se requiere la coalición de todos para salvarnos todos. Esto equivale al retorno de la rebelión, substrato de la revolución, obviamente no institucionalizada, porque cuando se institucionaliza muere la revolución y nace la contrarrevolución. Esto ya lo hemos visto. Se trata de una auténtica y plena democracia, que es el autogobierno, basado en autogestiones, basado en consensos, en transiciones consensuadas. Se trata de pasar de esta sociedad moderna en decadencia a las sociedades ecológicas.